¿Has podido reconocer la fidelidad de Dios hacia ti? ¿De qué manera mantienes vivo el recuerdo y la presencia de la fidelidad de Dios hacia ti? ¿De qué manera es que compartes esa confianza y esa seguridad de que Dios siempre es fiel en tu vida con los demás? Estas y algunas otras interrogantes son las que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado, Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ocupado? Siempre ocupado. Siempre ocupado, esa es parte de la tarea de la vida diaria. Hoy día Margarita no está con nosotros. Le mandamos saludos a Margarita, esperemos que esté bien. Y bienvenidos sobre todo a nuestros amigos que hoy día nos acompañan. Gracias por estar también con nosotros, gracias por ser parte de este momento de estudio de la palabra de Dios. Y llegamos a la lección número 12, Heriberto. Una lección más y se termina este trimestre y ha sido muy interesante, realmente muy valioso digamos el estudio del libro de Josué. Creo que realmente nos ha podido entregar enseñanzas muy profundas. Creo que cada vez los temas que encontramos en las lecciones de Escuela Sabática nos ayudan a poder visualizar de una manera diferente las enseñanzas que podemos encontrar en las Escrituras. Y sobre todo, la oportunidad de poder conocer realmente quién es Dios. Creo que esa es la parte fundamental y que nos anima constantemente a poder seguir estudiando y buscando conocer al Señor. Y compartirlo sobre todo, ¿sí? A través de nuestra vida diaria. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Quieres orar, Heriberto? Sí, claro. Sí. Vamos a orar. Okay. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta bendición de poder estar aquí otra vez más estudiando tu palabra. Ayúdanos a que esta lección nos ayude a acercarnos más a ti cada vez, al mismo que los oyentes también se beneficien y que pueda ser una bendición para todos ellos también. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el título de la lección esta vez es Dios es fiel. Y quiero leer del libro de Josué, el capítulo 21, el versículo 45. Dice así: Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Es muy interesante esto, que las promesas del Señor siempre se cumplen. En el libro La Teodicea del Amor, John Peckham menciona esto. En esencia, una de las partes principales de sus escritos es ¿no? El hecho de que, digamos, los propósitos, los planes, las promesas de Dios se llegan a cumplir con nosotros o a pesar de nosotros. Se llegan a cumplir definitivamente, o sea, ese es un hecho. Y eso debe animarnos también a mantener una confianza, ¿no? La confianza en que las promesas de Dios se cumplen. Heriberto, ¿has podido reconocer el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida? Muchas veces sí, claro. El simple hecho de levantarme cada día y sí, poder respirar y sentir la vida, las bendiciones que Dios nos da cada día, disfrutar de la naturaleza, y reconocer cómo es que Dios nos protege cada día de accidentes, de cosas que solamente cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de cuánto peligro Dios nos ha librado en esta vida. Y eso solo por contar el tema de los peligros, ¿eh? Sí. Muchas cosas realmente. Sí. Vamos a regresar a esa parte un poco más adelante en unos instantes. Si me pudieras ayudar, por favor, con leer lo que dice Josué, capítulo 21, versículos 43 al 45. Y la versión que tienes ahí es la versión hispanoamericana de traducción interconfesional. Me parece muy interesante esta versión. Ok. Dice:
El Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados. Los israelitas la ocuparon y se establecieron en ella. El Señor les concedió paz en todo su territorio, tal como había jurado a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, pues el Señor puso a todos ellos en manos de Israel. Ninguna de las magníficas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel falló. Todas se cumplieron. Wow. Todas las magníficas promesas que el Señor había hecho, ninguna falló. Todas se cumplieron. Ahora, dentro de las promesas bíblicas, no sé si has notado alguna vez, por ejemplo, Heriberto, o sea, ¿qué promesas bíblicas has podido reconocer que se cumplieron en tu vida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí estas citas, ¿no? Miramos Sí. ahí, ¿no? Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, ¿no? Salmos 37, 25, Salmo 91, que es muy conocido. Yo lo que me recuerdo de esto, Pedro, es de que aún antes de que yo conociera a Dios, sabemos que Él ya nos conocía. Desde antes de haber nacido, Él ya nos había conocido. Y ahora yo mirando hacia atrás, he contado a veces cómo es que yo vivía, pues en realidad, fuera de la iglesia, haciendo de todo, viviendo solamente, como podemos decir, por la misericordia de Dios, que no perdí la vida, pero aún mirando hacia atrás, miro cómo es que la mano de Dios estuvo allí. Él tenía un plan y Dios me libró de muchos males, aunque yo no sabía, ni siquiera me daba cuenta del peligro. Ahora mirando hacia atrás en el que yo estaba, ahora mirando hacia atrás me doy cuenta de que solamente por la misericordia de Dios estamos aquí. Yeah. ¿Verdad? Amén. Amén. Lo que dice ahí, por ejemplo, el versículo que está registrado allí de Salmos, capítulo 37, versículo 25, que es un salmo muy, muy conocido también, ¿no? Que dice, fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan, ¿no? Esa es una realidad, o sea, y yo lo he podido ver en mi vida también, ¿no? No sé si alguna vez lo comenté aquí en el repaso de la lección, o sea, originalmente vengo de una familia bastante modesta, donde más de una vez tuvimos apremio, muchas dificultades para poder tener la comida del día, ¿no? Pero a pesar de todo ello, o sea, el Señor nos permitió seguir avanzando en la vida, ¿no? Y poder, digamos, encontrar una mayor estabilidad también en lo material, ¿no? Así como en lo espiritual. O sea, y esa parte, o sea, me hace recordar siempre estas promesas del Señor y cómo es que esas promesas se han cumplido también en mi vida, ¿no? Amén. Ahora, ¿de qué manera o digamos, cómo es de que este recordatorio, este reconocimiento, incluso el compartir con los demás estas experiencias del cumplimiento de la fidelidad de Dios, de las promesas de Dios en nuestras vidas, ¿de qué manera nos beneficia, ¿no? ¿Nos beneficiará de alguna forma? Oh, claro que sí, porque cada vez que viene una vez que nosotros reconocemos las promesas que se han cumplido en nuestras vidas, en mi vida, ahora para el futuro es como podemos decir que es una vacuna, ¿verdad? Porque ahora nosotros cada vez que sucede algo reconocemos de que Dios ha actuado en el pasado y no cabe duda de que Él va a actuar en el futuro y en el presente también. O sea, nos da una convicción, nos da una seguridad. Exacto. Nos da una seguridad. Ahora, ¿de qué manera eso, digamos, ayuda también a los demás? Porque, digamos, ok, yo puedo mantener el recuerdo vivo, pero esa convicción sumada al hecho de poderlo compartir con los demás, tiene un efecto también con los demás. Claro. Claro, porque nosotros sabemos que no somos una isla. Todo lo que hacemos, todo lo que creemos, todo se manifiesta en nuestra relación con los demás. Y simplemente en mi vida veo que a veces hay problemas, porque los problemas no se terminan. Claro. O sea, nosotros no estamos libres
de penas o de problemas. Ajá. El cristiano, al igual que el incrédulo, pasamos por lo mismo, por este mundo, y este mundo hay pecado y hay muerte, hay enfermedad, y nosotros no estamos exentos de eso. Ya, claro. ¿Verdad? Lo que sí tenemos nosotros es de que sabemos que Jesús está con nosotros. Amén. O sea, nosotros reconocemos de que vamos a pasar por pruebas, pero que no estamos solos. Eso hace toda la diferencia. Exacto. Porque si yo no conociera a Dios, y eso miramos en la sociedad ahora, cómo hay tantos suicidios, tantos problemas mentales, porque la presión es tanta de que es difícil soportarla. Exacto. ¿Verdad? No puede uno vivir con esa presión tan grande de que cómo voy a solucionar esto, cómo voy a solucionar aquello. Yo en realidad no sé cómo la gente que no conoce de Dios todavía sigue adelante. Ya, ¿verdad? ya. Sí, sí, es real. Y definitivamente, o sea, esa parte, el hecho de poder, digamos, reconocer, obviamente mantener vivo la seguridad de que Dios está a nuestro lado debido a que sus promesas siempre se cumplieron en nuestras vidas. Esa seguridad, esa convicción marca la diferencia justamente cuando enfrentamos situaciones difíciles, ¿no? Esa es la parte que definitivamente hace una diferencia enorme, ¿no? Yeah. Y es un testimonio también. Sí, porque y yo sé que a veces hay diferentes temperamentos, Pedro, y sabes que hay unas personas que se desesperan más fácil que otras, ¿verdad? Al enfrentar algún problema, hay unas personas que en realidad no son capaces de solucionar o siquiera calmarse o de tener esperanza, porque es por naturaleza se desesperan. Y te imaginas la presión que ellos llevan en sí mismos al enfrentar un problema sin reconocer que Dios está con ellos. Claro. ¿Verdad? Claro. Ahora, unos tenemos quizá una resistencia más grande al encontrarnos con problemas. Y de todas maneras, es muy difícil. Y la desesperación yo creo que sería tan grande al no reconocer que Dios nos puede ayudar a pasar por cualquier problema y que después de la tormenta siempre viene la calma. Claro. ¿Verdad? Ahora, en esta parte de testimonio, ¿no? ¿De qué manera mi vida debería reflejar la seguridad de la vida eterna que Dios me ofrece, ¿no? O sea, ¿de qué manera mi vida debería reflejar esa convicción de que hoy yo ya puedo estar viviendo esa experiencia de la vida eterna? Bueno, sí, y es un hecho. Claro. Nosotros como cristianos reconocemos de que no estamos esperando, digamos que para que venga Jesús para recibir la vida eterna, porque reconocemos que hoy en el presente, cada día que nosotros tenemos una relación cada vez más con Jesús, esa relación se va renovando. O sea, ese pacto se va renovando día con día. Y sabemos que cada noche, cada mañana debemos de despertar dándole gracias, dormirnos, pidiéndole perdón por lo que quizá hicimos y que nos dé fuerza para seguir adelante. Claro. O sea, es un día, cada día es una oportunidad más para pasar con Cristo y para crecer en Cristo también. Así es. Ahora, fíjate, la lección, fíjate, Heriberto, la lección menciona esto, lo quiero leer textualmente. Dice: todo el éxito de Israel había de atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Lo mismo ocurre con nuestra salvación, porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿no? Ahora, en esta parte, o sea, en la afirmación que encontramos aquí, es que somos salvos por gracia, o sea, de manera inmerecida probablemente y gratuita. ¿Ok? Ahora, también somos salvos por la fe. Y esto es por el conocimiento de la persona de Cristo Jesús. O sea, porque de otra manera no podemos llegar a tener confianza en alguien. O sea, llegamos a tener confianza en alguien cuando llegamos a conocer a alguien. Exacto. ¿Ok? Y esto significa relación. Esa es la parte fundamental. Pero ¿por qué entonces el cristianismo en general, digamos, muchas veces se aferra a que debemos obedecer y cumplir
para poder salvarnos, ¿no? Y es que es algo que yo creo para la naturaleza humana es más fácil. Para mí, si yo lo mirara de esa forma, sería más fácil. ¿Qué hago? ¿O qué tengo que hacer? Siempre es la pregunta, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda lograr esto o aquello? Yeah. Esa es la pregunta principal que todo ser humano se pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que pasó con Nicodemo, ¿verdad? ¿No fue lo que él le preguntó? Sí. Porque es la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro. Y es la pregunta que la respuesta de Jesús fue, pues tienes que nacer de nuevo, lo que no tuvo ningún sentido, a que él entendió lo que él estaba diciendo, pero no tenía sentido para él. Obviamente sí, él entendió esa parte. Y bueno, sí, hay unas cuestiones ahí muy interesantes en la conversación de Jesús con Nicodemo. Incluso, o sea, en un momento, bueno, lo cuestiona a Jesús y le dice, bueno, ¿cómo es que tú no vas a entender? Es un doctor de la ley, o sea, tienes que entender esto, lo que te estoy hablando es un tema a su nivel, estaba hablando muy bien, o sea, ¿ok? Y definitivamente después él comprendió, o sea, la realidad, y él fue justamente uno de aquellos que se convirtió en discípulo de Jesús también. Sí, pero la pregunta era muy, muy válida porque es la pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Ahora, en esa parte, o sea, ¿verdad? Digamos, entrando en ese tema, ¿no? ¿Qué me llevaría a alcanzar la realidad de la salvación o de la vida eterna hoy, ¿no? No en el futuro, sino hoy. O sea, ¿qué es lo que me llevaría justamente a poder encontrar esa experiencia, ¿no? Y yo creo que para eso nos llevaríamos al momento en el que Jesús está en la cruz. Y ahí están los dos ladrones. Ok. Y uno de ellos estaba destinado a la perdición, a perderse. Ajá. ¿Verdad? O sea, los dos. Solamente que uno no le importó y dijo, haz algo, baja y sálvanos, sálvate a ti y sálvame a nosotros. Pues sí. ¿Verdad? O sea, no reconoció la naturaleza de Dios. Yeah. Pero sin en cambio el otro, que es lo que nosotros como respuesta deberíamos de dar también a los demás, es de que, esta persona no hizo nada malo, es una persona buena y no parece ser humano de naturaleza humana, se parece divino. Nosotros tenemos la oportunidad de mirar la naturaleza de Dios y de reconocer que era de naturaleza divina, así como de naturaleza humana también. Ajá. Y reconocer de que vino y murió por nosotros y murió por los pecados, para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Y es lo que el ladrón reconoció. Okay. Yo reconozco que tú eres el Salvador del mundo. No así en esas palabras, pero entonces creyó. Claro, claro. Y fue salvo por eso. En ese momento, sin bautizarse, sin tener estudios bíblicos. Exacto. Creo que esa parte, digamos, implica justamente lo que acabas de mencionar, esa parte del reconocimiento. Uh-huh. Y para nosotros, digamos, ese reconocimiento se puede dar fácilmente a través del vínculo, ¿no? De la relación. Reconocer quién es, ¿no? Uh-huh, exacto. Eso es lo fundamental, o sea, poder reconocer quién es realmente Dios. Y yo no sé si este ladrón había escuchado antes de Jesús, quizás sí había escuchado algo de él y tuvo tiempo para recapacitar, de reconocer, y al mirarlo yo creo en su rostro, mirar su actitud, a la actitud que él tenía a pesar de que él no había hecho nada malo, no era culpable, la actitud a los que le estaban dando muerte era de perdón. Uh-huh. Y eso fue lo que lo impactó, claro. Lo que hizo reconocer, mejor me arrepiento ahorita en este momento y tomo esta oportunidad. Exacto. ¿Verdad? Ahora, fíjate que mencionando, por ejemplo, el caso de lo que acabas de decir, ¿no? El caso del ladrón, bueno, del delincuente que estaba en la cruz al lado de Jesús, ¿no? Porque eran dos. Uh-huh. Ok. Pero ese reconocimiento de quién era la persona que estaba ahí a su lado, o sea, el reconocimiento de Dios, lo hizo recapacitar a él y lo hizo verse a sí mismo y arrepentirse. Uh-huh. Yeah. Pero al mismo tiempo volteó a donde el otro
para también primero increparlo y después animarlo a que realmente cambie su actitud. O sea, fue a dar un testimonio también. Exacto. O sea, esa parte es una consecuencia natural de justamente encontrarme con esa posibilidad de reconocer quién es Dios. Actúa en mí, me cambia, pero también me ayuda, me anima a poder animar a los otros para poderlo hacer. Sí. Ahora fíjate, Heriberto, esta parte me parece muy interesante porque en este triángulo encontramos esa posibilidad de la relación con Dios y de la relación con el semejante, que es lo importante dentro de lo que conocemos como la religión. Es la relación, sí, tanto con Dios como con el semejante, el prójimo. Y eso es lo que me lleva a otro punto, Pedro, porque hay muchas personas que no creen que, bueno, yo ya creí, yo ya me bauticé, pues ya yo lo único que tengo que ir es los sábados a la iglesia o los domingos, no sé, y ahí se termina el camino, el caminar. Claro. Sin embargo, así como tú mencionaste, es algo como podríamos decir que es natural. Una vez que nosotros conocemos de Jesús es, ¿quién está al lado mío? ¿Quién no sabe de lo que yo me he dado cuenta de que Dios es un Salvador? ¿A quién se lo digo? ¿Con quién lo comparto? Exacto. ¿Verdad? Esa parte creo que es muy importante porque justamente hace ver, refleja esa posibilidad de cómo es que nuestras vidas, al ser llenas por nuestra relación con Dios, van a, digamos, a generar esa posibilidad de transmitir también esa misma bendición, ese mismo efecto que ocurre en nosotros hacia los demás. Y creo que eso es lo fundamental en todo lo que significa de nuestra experiencia también de la vida eterna. Interesante. Quiero leer del libro de Josué el capítulo 6, los versículos 8, 12 y 13. Perdón, creo que estamos mal aquí, no lo escribí bien. Va a ser, sí, capítulo 6, déjame buscarlo mejor en la Biblia. Vamos a buscar aquí Josué, capítulo 6. Déjame ubicarlo. Ok, dice aquí, quiero leer esta parte, luego corroboramos exactamente la cita. Dice aquí, sean fuertes y cuiden muy bien de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de él a izquierda ni a derecha. No tengan nada que ver con estas naciones que quedan con ustedes, ni mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni les sirvan ni les hagan reverencia. Ustedes continúen siguiendo al Señor su Dios, como lo han hecho hasta hoy. No se alejen de Dios y no se unan a los sobrevivientes de estas naciones que quedan. No se casen con ellos, ni se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes. Porque si lo hacen, tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá expulsando a esas naciones del territorio. Ellos se convertirán en una trampa y en un lazo para ustedes. Serán un látigo golpeando sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que no quede ninguno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Ahora, en estos versículos, Josué repite una frase que ha sido común en el libro, porque desde el comienzo, o sea, cuando a él el Señor lo llama, le expresa también esta frase, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. ¿Okay? Esa es una frase regular que ha venido ocurriendo, dándose, y él también lo comparte con el pueblo. O sea, en su momento de despedida, él dice, ¿no? Sé fuerte, valiente, esfuérzate y sé valiente. Ahora, reconociendo que la empresa de Josué, la empresa del pueblo de Israel, o sea, lo que tenían que hacer, no era una, digamos, una empresa, una acción realmente de tipo militar, sino más bien espiritual. ¿En qué sentido debía Josué o el pueblo ser fuerte y valiente? O sea, ¿en qué sentido realmente es de que se aplica esta expresión de ser fuerte y valiente? O sea, ¿en qué sentido deberías tú hoy día ser fuerte y valiente? Yo lo que veo en esto, Pedro, es como si todo va bien
alrededor mío. Tengo casa, tenemos comida, somos felices, no tenemos problemas. Lo que viene es que bajamos la guardia. ¿Verdad? O sea, y es fácil ir con la corriente, ¿verdad? Hacer lo que los demás hacen, hacer lo mismo que ellos hacen. O sea, siempre tenemos que, yo creo que aquí en lo que se refiere es que debemos de siempre estar en la guardia. Estar listos, porque el peligro nunca termina. O sea, Satanás nunca duerme y sus artimañas siempre están trabajando para hacernos caer. Yo creo que aquí se refiere a estar listos para la pelea. O sea, no podemos nosotros guardar la espada. Ellos heredaron la tierra y no era de que, ya no hay guerra, hay que las armas ponerlas a un lado, ya no hay peligro. El peligro nunca se terminó. O sea, las naciones no se eliminaron por completo. O sea, siempre hubo peligro. Y es lo que le digo, no debería bajar la guardia y debería estar siempre listo para volver a levantarse. Y yo creo también a reconocer de que no puedo quedarme dormido, no puedo quedarme de flojo, no puedo dejar de trabajar porque ya no hay presión, ya no hay tensión. Debemos de estar siempre listos. Es como yo lo veo. ¿Verdad? Sí. Personalmente pienso que este llamado a esforzarse y a ser valiente tiene que ver con el hecho de que uno no debe desconectarse de Dios. Exacto. O sea, pienso que esa es la parte más difícil a veces porque muchas veces en el caminar nos desviamos, nos desconcentramos, sencillamente encontramos dificultades en el camino, distracciones, cosas que nos desconectan de Dios, nos alejan, ¿no? Entonces, esfuérzate y sé valiente para mantenerte ligado a Dios, ¿no? Porque creo que al final eso es lo que nos va a dar la posibilidad, los instrumentos, la capacidad, nos va a preparar para superar cualquier dificultad que pueda aparecer, ¿no? Ahora, en estos versículos aparece un tema que también es muy, muy curioso, muy particular, y es el hecho de las relaciones humanas, sobre todo de pareja, ¿no? ¿Qué importancia tiene el hecho de, digamos, en nuestro caminar con Cristo, la elección de pareja? ¿Qué dice Heriberto? A ver. Es de vital importancia, podríamos decir, de que a la pareja en la que se encuentre uno para que haga posibilidad que en el futuro haya un matrimonio, yo creo que deben de conocerse lo suficiente para empezar, para decir de que, pues creemos en el mismo Dios principalmente, ¿verdad? Porque es lo que les está avisando, es no se mezclen con los demás pueblos. Exacto. Porque ellos eran idólatras, adoraban otros dioses. Y a final de cuentas, lo que uno usualmente cuando no conoce bien de Dios es solamente busco una pareja que me guste, que seamos un poco compatibles y vamos a estar bien. Cuando quizá la persona cree totalmente diferente, tiene una religión totalmente opuesta, ¿cómo va a poder solucionarse ese problema cuando vengan los hijos? Si los dos tienen diferente creencia, ¿verdad? O sea, y Dios sabe la naturaleza humana de que no es de que el que cree en Dios va a transformar a la otra persona que no cree en Dios. Usualmente ocurre lo opuesto. Es más complicado, ¿no? Es más complicado. Y sí, lo he visto muchas veces en personas que eran creyentes o son creyentes y sí, sus vidas eran mucho más complicadas, digamos, por el hecho de que su pareja, el esposo o la esposa, no eran creyentes. O sea, para partir de ahí, ¿no? Las costumbres, los valores son diferentes, pues. O sea, son totalmente distintos. Entonces, allí muchas veces puede haber un conflicto. O sea, sí va a haber momentos en que haya, digamos, algún conflicto y esas cosas definitivamente impactan
en la relación entre estas dos personas, pero sobre todo en los hijos. Sí. Claro, o sea, van a impactar en ellos, ¿no? Yo creo que antes tenían un buen modo de solucionar este problema, Pedro, porque sabíamos que los noviazgos o los matrimonios eran arreglados. Ajá, ¿verdad? Por las familias. Y ellos sabían, porque los padres eran creyentes. Ajá. Y ellos ya habían visto a la otra persona y usualmente pues esa persona era de una familia que creían como ellos. Yeah. O sea, y yo creo que esto comenzó para evitar ese problema de que uno como joven no sabía muy bien a quién escoger. Así es que los padres hacían el trabajo por ellos. Yeah. Y muchas veces funcionaban la mayoría del tiempo, ¿verdad? Bueno, es posible definitivamente. Bueno, hay culturas incluso en el presente que todavía mantienen esas tradiciones, esas costumbres, o sea, es real, o sea, esa parte hay cosas que no se han perdido y bueno, es algo que podría hacerse, ¿no? Ahora, en esta parte de lo que significa no solamente la pareja, digamos, ¿no? Sino, digamos, relación con otras personas, ¿por qué crees que será importante, por ejemplo, dentro del contexto espiritual, la relación con personas que a uno lo apoyen, que lo motiven, que lo inspiren, ¿no? Que lo ayuden justamente en ese caminar constante en la vida diaria, sobre todo el tema espiritual, ¿no? Pues, claro, se usa mucho ahora, hoy el día el tema de la persona tóxica, ¿verdad? Sí, Decimos, no, esta persona es tóxica. ¿Qué hacemos con una persona que es tóxica? Pues en realidad, si no nos ayuda a nosotros a crecer, si no nos ayuda a nosotros espiritualmente a avanzar, o nos está jalando hacia atrás, pero no nos está ayudando a avanzar. Y esa era la otra pregunta que tenía. O sea, ¿cómo es de que deberíamos actuar frente a relaciones tóxicas, ¿no? Espiritualmente, sobre todo? Exacto. Y yo creo que no creo que da la impresión de que decir no debemos deshacernos de ellas, pero no hay otra forma de decirlo. Muchas veces hay que evitar a ciertas personas. Recuerdo las palabras de Jesús cuando hablaba con los discípulos. El contexto de esa conversación fue un momento en que ellos venían discutiendo de quién sería el mayor. O sea, venían en una caminata, ¿no? Venían hablando y conversando y Jesús iba adelante, pero los iba escuchando. O sea, y ellos venían conversando de quién sería el mayor. No, que yo soy el mayor, yo soy el más importante, no, es que yo tengo más años, no, que esto, o sea, pero uno de ellos trataba de ser el mayor que los demás. Pero ya cuando llegaron a un punto, Jesús les pregunta, ¿no? ¿Qué venían discutiendo? ¿No? ¿De qué venían hablando? Y entonces, después de un poco de hablar con ellos, Él les menciona una figura bastante, digamos, hasta medio macabra, ¿no? Oye, si tu ojo te es motivo para perderte, sácatelo, ¿no? Si tu mano te es motivo de perderte, mejor sácatela, córtatela, ¿no? Mejor te es entrar manco al cielo y no que con los dos brazos te vayas al infierno, dice, ¿no? O si tu pie te es motivo pues, de perdición, mejor córtatelo, ¿no? Mostrando esto también de que algunas veces tenemos que desprendernos de algunas cosas, relaciones probablemente también, que puedan significar un dolor, ¿no? Sí. Y puedan significar, digamos, algo que sea extremo. Pero por nuestro bien. Sí, Pedro, pero aquí debemos de tener cuidado también porque muchas veces ya muchos de nosotros entramos en una relación y aún en un matrimonio que era con otra persona que no creía como nosotros. O sea, hay matrimonios que podemos decir sí, claro, que la otra persona no es compatible, no cree en Dios y es podemos decir, hasta tóxica. Okay. O sea, en ese caso no queremos destruir matrimonios, decir que debe de separarse tampoco, ¿verdad? Pero podría haber habido prevención, ¿no? Pues sí, pero ya pasaron eso. Ahora la solución para esto es diferente. No podemos evitar al esposo. Claro, es un caso distinto ya, ¿no? Sí. Un caso, y fíjate, Pablo habla de eso también. O sea, porque Pablo también menciona de que si tú eres creyente y tu pareja, no sé, tu esposo o tu esposa no lo es, él dice, o sea, no es que tienes que divorciarte, o sea, no, más bien tú mantén, o sea,
tu fe, tu confianza, porque posiblemente eso al final lleve Exacto. a tu pareja a una conversión. Sí, y esto lo hemos visto muchas veces que en la iglesia hay muchas peticiones y se pide muchas veces, la mayoría del tiempo es por los hijos, Claro. pero muchas veces también es por la pareja, ¿verdad? Exacto. Y vemos muchas parejas que yo no conozco al esposo o yo no conozco a la esposa, nunca la he visto. Quiere decir que él no está en la iglesia tampoco, ¿verdad? Pero para estos casos, así como dice Pablo, debemos de orar por esas personas. Claro. Orar y orar hasta que Dios de alguna manera va a obrar y así como va a traer a los hijos, también va a traer al esposo. Ahora, fíjate, Heriberto, que el tema de, digamos, de complicaciones con otras personas, también con la pareja, se dan dentro de un contexto de igualdad o desigualdad en cuanto a creencia y valores. O sea, los problemas, digamos, dentro de un hogar van a existir, ya sea los dos creyentes o no creyentes, sí, o uno de los dos nada más. O sea, eso se va a dar, o sea, esa parte se da. Porque existe un enemigo que busca justamente debilitar a las personas, destruirlas, digamos, destruir vínculos que son realmente el soporte y la estructura fundamental de toda la sociedad, o sea, la familia. ¿Okay? Entonces, en esa parte, sí, o sea, hay ataques constantemente y eso, digamos, puede agravarse, puede verse, digamos, incrementada cuando las personas no son, digamos, no mantienen una misma creencia, una misma forma de ver la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de que puede darse, definitivamente, o sea, se da, los ataques se dan, ¿no? Y lamentablemente a veces vemos los resultados, incluso en estas congregaciones, ¿no? Parejas divididas, etcétera. O sea, eso ocurre definitivamente. Y es una cuestión de poder también, de cierta manera, ayudar, orar por esas personas, tratar de que esas personas, esas parejas encuentren un apoyo también dentro del grupo, digamos, de la comunidad religiosa en la que uno asiste, ¿no? Que atiende, sí, ¿no? Sí, porque la Biblia habla de, no sé en qué pasaje, donde habla como si hay una cuerda, ¿verdad? Que lleva diferentes hilos. Es claro que es más fuerte. Claro. ¿Verdad? Y por eso es que cuando hay un matrimonio... Eclesiastés, sí. Sí. Cuerda de tres no se rompe tan fácil. No se rompe. No. ¿Y cuál es la tercera? Esa es la tercera. Es Cristo Jesús, cuando es la que hace la fuerza. Exacto. Y como dices tú, sí va a haber muchos problemas, pero siempre cuando tiene la ayuda de la pareja es mucho más fácil sobreponerse a cualquier problema. Claro. La pareja, porque ya una vez uniéndose los dos, entonces es cuando Dios actúa. Y Dios ayuda y es la tercera persona. Exacto. Cuerda de tres no se rompe tan fácilmente. Yeah. Eso es. Bueno, lo recuerdo porque es uno de los lemas que tenemos con mi esposa también, o sea, ese versículo. Muy bien. Quiero leer del libro de Josué, capítulo 23, versículo 11. Y leo esto también de la versión Biblia Hispanoamericana de Traducción Interconfesional. Dice esto: procuren con todo empeño amar al Señor su Dios. En ello les va la vida. Me pareció interesante esta versión porque añade justamente esta parte, ¿no? De cuán crucial es digamos, este llamado a amar al Señor. Dice, porque en ello les va la vida. O sea, este es un asunto del cual depende tu vida. Y estamos hablando de vida eterna o muerte eterna. ¿Ok? Esa es la parte crucial, esa es la parte fundamental. Ahora, Josué está haciendo un llamado, o sea, está, digamos, dentro de lo que es su oración, su pedido, el darles ánimo, consejo, etcétera, también está llamando justamente a que el pueblo, las personas individualmente, lleguen a amar al Señor. Ahora, obviamente para llegar a amar a alguien, hay necesidad de conocerlo, de conocer a esa persona. ¿Ok? Y la lección hace referencia también al mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Y esto, digamos, es que está pidiendo al creyente a amar al Señor. Ahora,
nosotros entendemos de que el amor es algo que no puede exigirse. O sea, no puede ser obligado, no es obligatorio, no puede forzarse. De lo contrario, dejaría de ser realmente amor. Pero es interesante que este pedido de amar a Dios, como decía hace un momento Heriberto, viene justamente después de los mandamientos, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos digamos, este mandamiento o este llamado de amar a Dios? ¿En qué sentido es posible requerir el amor de alguien, ¿no? O sea, ¿en qué sentido es posible que Dios te diga, oye, ámame a mí? O sea, ¿en qué sentido es posible eso, ¿no? Sin que, digamos, llegue a ser una obligación y que obviamente altere todo aquello que representa verdaderamente amor. Porque para que pueda darse el amor, tiene que darse en libertad. Yo creo que aquí, Pedro, el anterior dice procurar, ¿verdad? Procurar. Se entiende mejor como debemos de tratar de amarlo, ¿verdad? Yo creo que Dios no puede, como dices tú, no puede forzar a nadie. Ajá. El amor debe nacer natural y por opción Ahora, fíjate que ahora que mencionas esa parte, ¿no? De que Dios no puede obligar a nadie, digamos, Dios tiene todo el poder. Sí. Ok. Podría forzarte a hacer algunas cosas. Él nos creó. Pero fíjate, hay un tema que Él nos entrega a todos. Y en esa parte, o sea, con nuestros amigos, ¿no? El tema de la libertad es un elemento fundamental que el Señor entrega a todas sus criaturas. Porque sin ese elemento fundamental no existiría o no se podría dar aquello que representa su carácter en esencia, que es el amor. Sin libertad no existe eso, ¿no? Exacto. Y al forzarnos a que Él lo puede hacer, violaría su propia ley. Exacto. O sea, su propia característica, su esencia. Exacto. Es la parte, ¿no? O sea, no sería el mismo, ¿no? Exacto. Y ese es el elemento, ese es uno de los elementos de acusación, justamente, contra Dios. Que Él no es realmente quien dice ser. Entonces, si el Señor forzaría a las personas a que lo amaran, o sea, obviamente, de inmediato, Satanás tendría razón en su acusación. Y esa es una de las razones por las que muchos no creen en Dios o optan por no aceptarlo como el creador. Es porque no entienden el hecho del sufrimiento, ¿verdad? Piensan que si Dios fuese Dios y fuese todopoderoso, entonces, el diablo no existiría y por lo tanto el dolor, la muerte tampoco existiría. Exacto. Pero sabemos que esto tuvo un comienzo y Dios tiene un propósito. Y es eso mismo, de que por el libre albedrío que el mismo Satanás tiene, Dios optó por amarlo. Exacto. Aún a él, por darle una oportunidad más. Y no destruirlo inmediatamente. No destruirlo inmediatamente. Más, además, tenía el propósito de que todo el universo se diera cuenta de lo que hace el mal. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Del propósito de Satanás que tiene para destruir. Exacto. O sea, él se mostró, su carácter del enemigo se mostró y todo el universo lo vio al ejecutar y a dar muerte a Jesús. Claro, definitivamente. ¿Verdad? O sea, el elemento de la cruz es un momento de juicio y de condenación al enemigo, definitivamente. Y esta parte, digamos, de la interrogante que aparece también en lo que estabas mencionando, del por qué existe el pecado en un universo, en una condición de completa perfección. Los académicos, digamos, mencionan que el pecado o la maldad existe justamente porque los seres creados, digamos, mal utilizaron o mal utilizan este elemento de libertad que es el libre albedrío. Entonces, con ese mal uso es que ocurre justamente esta posibilidad de la existencia del mal en el universo. Y también en nosotros. O sea, nosotros también entramos en esa misma condición del mal uso de ese don que Dios nos da, que es la libertad, el libre albedrío, la capacidad de elegir libremente. Ahora, tenemos ahí unos versículos, Juan capítulo 13, versículo 34, no sé si lo puedes leer, Heriberto. Sí. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado.
también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan capítulo 15, versículo 17 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y Primera de Juan 3:11 dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Así es. Y en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 19, versículo 18, dice esto, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Interesante, porque todos estos versículos del Señor extiende justamente el sentido completo, verdadero, absoluto de lo que realmente es obedecerle a Él, ¿no? ¿Sí? Obedecer los escritos, la ley, los profetas, etc. Todo eso en realidad se resume en esencia en amar al semejante, en amar al prójimo. Y aquí hay un problema, Pedro, porque muchas personas creen que hoy en la sociedad en que vivimos hay muchas creencias que hoy en día se están viendo. La homosexualidad y tantas otras cosas. Y es donde aquí muchas personas creen que debemos, o sea, como cristianos, no mostramos amor hasta ciertos grupos, ¿verdad? Claro. Que eso significa que nosotros no amamos. ¿Es tal el caso entonces de que nosotros no vamos a un grupo porque estamos de desacuerdo de cómo ellos viven? O de cualquier forma lo podemos decir amor, pero no lo aceptamos nosotros a ciertos grupos. Yo creo que no quiere decir que nosotros... Yo creo que tú también, Pedro, todos los cristianos, verdaderos cristianos, amamos a todas las personas a pesar de sus orientaciones que ellos tengan. Yo sí lo creo. Ahora, de que nosotros aceptemos ciertos estilos de vida es diferente. No sé si tú piensas de la misma manera, porque no es lo mismo de que yo acepte o deje, podemos decirlo, predicar en la iglesia a una persona que es de ciertas creencias. De otra manera, yo no lo amo. ¿Verdad? Así entramos en diferentes... yo creo que a la persona se le puede amar, no quiere decir, es como el drogadito. Yo tengo un hermano que murió de la drogadicción, pero yo amaba a mi hermano. Claro. Pero yo nunca acepté su estilo de vida. Claro, ¿verdad? Claro. Así es que ahí es donde nosotros podemos mirar el amor. No quiere decir que lo vamos a promover y lo vamos a decir que no importa o que no importa lo que haga. Claro que importa lo que nosotros hacemos. Y yo amé a mi hermano hasta el último momento. Claro. Pero yo lo amé de diferente forma, de que yo le mostraba que lo amaba al darle mi oído. Lo escuchaba, lo ayudaba cuando podía. Pero él sabía que yo no estaba de acuerdo con su estilo de vida. Claro, ¿verdad? claro. Claro, esa parte definitivamente tiene sus digamos, sus cosas allí. Pienso que el tema de la aceptación a todos es muy importante. ¿Ya? Es muy importante, ¿no? Incluso dentro de nuestras congregaciones religiosas es muy importante eso. O sea, el hecho de poder aceptar a los demás, ¿no? Claro, eso no implica, digamos, no quiere decir de que, yo tengo que darle la oportunidad para que esa persona nos enseñe, o sea, o predique, ¿no? Alguna cosa. O sea, pienso que hay digamos, ciertas condiciones. Lo importante, lo fundamental, es poder aceptar a la persona. Y digamos que el Señor pueda actuar y obrar y transformar a esa persona según lo que el Espíritu también, digamos, tenga para esa persona, ¿no? Ahora, pero poniéndolo tal vez en un plano mucho más práctico, ¿no? Más real. O sea, por ejemplo, estamos dispuestos a veces a aceptarnos nosotros, incluso dentro de la misma congregación, dentro de la misma familia, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces no es tan sencillo. No es tan sencillo. O sea, a veces incluso dentro de la misma casa o dentro de la misma familia no nos toleramos, ¿no? O sea, no nos aceptamos, nos rechazamos, ¿no? Dentro de la congregación, o sea, siempre hay la persona que, digamos, tal vez no te cae bien o tú no le caes bien a alguien, ¿no? O sea, eso pasa. ¿Ok? O sea, ¿de qué manera es que
podemos ejercer ese principio de amar a tu semejante, ¿no? Con esas personas. Y yo creo que aquí es donde viene el ejemplo de Jesús, Pedro, porque él aceptó a Judas, al mismo grupo. Ajá. O sea, él tuvo la oportunidad de decir, no, a este no, Ajá. porque este me va a traicionar. Sí, ya Sin sabía embargo, eso. él le dio la oportunidad. O sea, hasta el último momento. Hasta el último momento. O sea, nosotros debemos tener esa misma actitud de darles la oportunidad, de no rechazarlos, de aceptarlos, de darle la oportunidad de escucharlos, de darle nuestra presencia. Y ese es el ejemplo más grande, nos lo dejó Jesús con aceptar a Pedro y a todos sus apóstoles, aunque lo negaron. En el caso de Judas es interesante porque incluso hasta el último instante todavía estuvo diciendo, ¿no? El que mete el pan y lo moja aquí conmigo, ese es, ¿no? Y el otro estaba metiendo el pan. O sea, hey, sé lo que vas a hacer, o sea, ¿no? Cuando le dice, mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, sé lo que vas a hacer. Te estaba llamando, o sea, haciendo un llamado a la conciencia, ¿no? Claro, Judas nunca quiso aceptar el amor de Dios, o sea, a través de Cristo, o sea, no lo aceptó. Pero el llamado estuvo ahí constantemente, ¿no? Creo que esa es la mejor manera de poder justamente expresar ese sentido de lo que puede significar o de lo que significa realmente esa parte de amar al prójimo como a uno mismo. O sea, de poder extenderse, digamos, abrirse a mostrar el verdadero amor de Dios, ¿no? A pesar de que, digamos, hay personas que a veces, no sé, se vuelven hasta intolerables, o sea, no las puedes tolerar, o sea, no, pasa eso, ¿no? Dentro de las congregaciones pasa eso. Pero en la medida en que uno, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Del efecto que tiene la oración por otra persona, pero el efecto que tiene en mí, o sea, cuando yo oro por otra persona, cuando yo dedico tiempo a pedir por otra persona, cuando yo dedico tiempo en mi oración para rogar por otra persona, el Señor puede obrar en la otra persona, pero principalmente obra en mí. O sea, en mí, a mí me impacta positivamente porque yo empiezo a ver a esa persona de manera diferente. Lo empiezo a ver como Cristo lo ve, ¿no? Y yo creo que otro ejemplo es de que Cristo pasaba tiempo con ellos. Así es. O sea, la comunidad. Exacto. Cuando nosotros oramos por la persona, no podemos decir, no, yo voy a orar, pero con él no me junto. Yo voy a orar por él, pero yo no voy a ir donde va a estar él. Es opuesto. O sea, debemos de hacer el esfuerzo de estar en comunidad y eso es como nosotros nos vamos a conocer, como vamos a llegar porque sabemos que en la iglesia hay diferentes etapas. Estamos en diferentes etapas de cristianismo, de santificación. Y así es que ese es algo que debemos de dar por hecho, de que va a haber personas de que no están todavía al nivel donde deben de estar. O no los hace menos ni los hace más a nosotros. Simplemente es la realidad. Y van llegando personas nuevas cada vez a la iglesia y van a estar en diferente posición. Nosotros debemos tener más paciencia, más tolerancia para estas personas. Y mostrarles que tenemos la convicción, la seguridad de que Dios es fiel con nosotros y Dios va a ser fiel con los demás también. Exacto. El testimonio que damos. Amén. Interesante estudio, interesante momento también de poder conversar. Y creo que esa es la parte fundamental en todo esto, o sea, el hecho de que a través del diálogo podemos ir encontrando y recibiendo la revelación de Dios también para poder conocerlo un poco mejor. Y ya saben con todos ustedes, háganos sus comentarios a través del comentario que tienen ahí en el canal de YouTube. Pueden hacer sus comentarios, adelante, son bienvenidos también. Les agradecemos mucho por acompañarnos también hasta ahora y esperamos de que este tiempo de estudio sobre todo sea de beneficio para todos. Vamos a orar para terminar este momento. Sí. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de que al abrir tu palabra te conocemos cada vez más. Gracias porque tú eres fiel con nosotros. Gracias porque tu fidelidad se hace presente y real en nuestras vidas. Y queremos reconocerlo y queremos mantener vivo, Señor. Queremos tener presente cada momento, cada instante de nuestras vidas y dar testimonio de que tú eres fiel en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que esto pueda generar también un impacto en otras personas y que al orar, al rogarte por las personas que nos rodean, nos ayudes
a poder ver a esas personas a través de tus ojos, a través de tu amor. Despídenos ahora, te lo pido por Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, nos vemos la próxima semana, Heriberto. Lección 13, la última lección. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.